Aquí estoy con Karen Cabrera y ella es de Perú y acabamos de comer una comida de Perú. ¿Y cómo se llama la comida que acabamos de comer? La comida se llama pollo saltado. Ok. ¿Y cómo se hace ese pollo? Ah, bueno, primero se pica el pollo en pedazos como tiras y después lo que a mí me gusta marinarlo por un espacio de 6 horas y cuando lo marino le pongo soy sauce, garlic y ginger y sal al gusto. Después, cuando ya tiene como 5 horas marinado, lo pongo en una sartén con un poco de aceite. El aceite tiene que estar bien caliente antes de soltar el pollo. Después lo fríes como freír cualquier carne. Y después, cuando esa carne ya está frita, agregas slices de tiras de cebolla con tomate. Y después cuando echas esta cebolla y tomate, echas un poquito de sal encima de la cebolla y el tomate, obviamente no tiene sal. Y después le tapas con una tapa la sartén y dejas ahí en fuego lento que se cocine unos 5 minutos más. Ok. Está listo. Y era muy sabroso. Y estábamos hablando que en Perú la palabra soya también tiene una palabra distinta, ¿no? Sí, en Perú le llamamos sillao. Sillao. ¿Y eso tiene influencia de dónde? Bueno, el sillao lo usamos en Perú por la influencia de los chinos que llegaron. Hay muchos chinos viviendo en Perú y ellos usan mucho el soy sauce. Entonces, nosotros tenemos esa influencia para cocinar. Ok. Ajá. ¿Y de qué parte de Perú es? Bueno, yo nací en la región de la selva de Perú, en Ucayali. La ciudad se llama Pucallpa. Ok, bien. ¿Y cómo es la demografía allá? Demografía. El clima. Demografía, como hay muchos indígenas, Oh, mestizos. bueno, hay muchos indígenas todavía, pero ellos viven por lo general muy alejado de la ciudad, o sea, de Pucallpa, de donde yo nací. Ujú. Por ejemplo, para que yo los vea realmente, tengo que viajar por lo menos unas 24 horas bajando por el río en una canoa, en un bote, para yo poderlos ver, pero porque viven muy alejados ya de la ciudad. La ciudad Pucallpa es una ciudad normal, o sea, como cualquier ciudad de Latinoamérica. Ujú. Entonces, donde la gente se viste muy diferente, muy moderna, hablan el español correcto como lo hablan en cualquier ciudad de Latinoamérica, de repente con un acento diferente de otras ciudades, Ajá. como es característico en Latinoamérica. Entonces, pero es ciudad normal, pero los típicos indígenas de la selva pues viven muy alejado porque ellos todavía conservan esas costumbres muy diferentes, ¿no? Ujú. Que todavía comen mucho pescado, comen lo que ellos siembran, entonces comen mucho plátano, lo que produce la tierra, lo que ellos mismos tienen ahí a su alrededor. Ah, ok. Entonces, También ya comen ceviche. sí, porque hay muchos de ellos que vienen hacia Pucallpa y compran víveres y llevan hacia donde ellos viven. Entonces, muchos de ellos tienen muchas cosas que comen en la ciudad también. O sea, porque vienen y les gusta venir a la ciudad y llevan víveres a veces para todo 3 meses o 4 meses y se van. Pero normalmente ellos viven ahí en su lugar. O sea, nada más vienen a la ciudad cuando quieren visitar o cuando vienen de compras Ujú. y pues pero normalmente viven muy alejado de donde están las ciudades grandes, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y en qué año vino de Perú? Yo vine de Perú para aquí en el año 2000, 2000, ok. agosto del 2000. ¿Y cuántos años tenías? Tenía 26 años. Ok. ¿Y por qué vino a los Estados Unidos? Bueno, vine porque quería saber
sobre el sueño americano Ujú. y mis planes eran regresarme después de unos 5 años para mi país, o sea, después de hacerme de un capital Ujú. y después regresarme con mi familia para mi país. Yo calculaba que lo iba a hacer en unos 5 o 6 años. Ok. Entonces, ¿no has visitado Perú desde que viniste? No. Ok. Ok. En tu opinión, ¿qué es ser peruana? O sea, ¿qué son algunas características de la cultura de Perú? Bueno, la característica principal de los peruanos creo que es su comida, su cultura, su tradición. He visto que muchos de los peruanos tratan de guardar, de tener su tradición, porque conozco muchos que han venido aquí y que todavía siguen comiendo la comida peruana, que es muy rica, ¿no? O sea, porque he probado diferentes comidas de otros países y me agrada la comida que nosotros tenemos. Después nuestra cultura, nuestra historia, ¿no? Nuestra historia que es muy, muy, muy interesante, muy variada. Lo que me gusta también que en nuestro país nosotros tenemos 3 regiones diferentes. Tenemos la selva, que tiene un clima totalmente diferente de la sierra, y la sierra tiene un clima totalmente diferente de la costa, o sea, tenemos en un mismo país, en un solo país, 3 diferentes regiones, o sea, la costa, la sierra y la selva. Tenemos montaña, la selva que es llano con todo verde, ríos inmensos, entonces diferente tipo de comida que tiene la selva, por ejemplo. Y tenemos la sierra que tiene montañas con nevadas, de sierra que tienen una costumbre muy diferente a la de la selva, comidas diferentes y obviamente la gente con diferentes trajes típicos, ¿no? La gente que vive en la sierra, hay mucha gente que guarda todavía su vestimenta típica. Y los de la costa, que son los más modernos, ¿no? Que la modernidad llega primerito a la costa de Perú. Claro. Entonces, pues tenemos tenemos Lima, que es una ciudad muy moderna, que también tiene su parte de historia, de la tradición de cuando llegaron los españoles, que todavía tenemos las casonas, que cuando se construyeron en la época que los españoles llegaron, todavía los guardamos, o sea, todavía tenemos esas casas con esa antigüedad, ¿no? Con el estilo español. Sí. Entonces, pues los de la costa que tienen pues la comida más típica, tradicional, que se muestra a nivel internacional, normalmente se comen en la costa, ¿no? Casi todos los costeños comen la comida que internacionalmente se conoce de Perú. Entonces, pues yo creo que ser peruano es eso, o sea, una mezcla de alegría, de colores, de diversidad, de historia y criollo también, porque también tenemos mucha influencia de otras culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, la China. Yo siento que hay muchos chinos y japoneses viviendo en Perú y siento que también el estilo de sus platos ha cambiado en cierta forma un poco el estilo, la tradición peruana también. Entonces es una mezcla de todo eso, o sea, y creo que todos los peruanos tenemos el orgullo de ser peruanos por todas estas maravillosas características que se pueden reunir en un solo país, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu comida favorita de Perú? Bueno, mi comida favorita de Perú es el ceviche. Ah, qué bien. Y eso es pescado que se calienta con el ácido de Ajá, ese es el limón. pescado crudo que solamente lo cortas y en pequeños filetes, diminutos filetes. Me gusta cortarlo de la forma de filetes porque se cocina mejor. Y solamente el pescado es cocinado con el jugo de limón. En el jugo de limón
tiene que ser el limón verde. ¿Cómo le llaman eso al limón verde en inglés? A lime. Lime. O sea, tiene que ser el verde. Y con el jugo de ese limón, en ese jugo tenemos que poner un poquito de ajos y le ponemos un chorrito de jugo de ginger, nosotros le llamamos kion en Perú, ginger nosotros le decimos kion en Perú, y sal al gusto y un poquito de pimienta. Entonces eso es básicamente el ceviche, el resto es simplemente adorno, porque le echan cebolla roja cortado bien delgadita, también le ponen lechuga para adornar el plato, le ponen camote o como le dicen aquí, sweet potato, algunos le echan papa sancochada, otros le ponen un choclo, choclo nosotros le decimos como le dicen los americanos, al corn on the cob, ¿no? Nosotros le llamamos choclo, al maíz peruano. Entonces, y eso es lo que adorna el ceviche, ¿no? Básicamente. Perfecto. Y últimamente, para ver, ¿qué extrañas de Perú? Más. Lo que extraño de Perú más es la comida, los sabores, y extraño más esos paisajes, ¿no? Esos paisajes de color cuando tú ves en la selva, cuando tú ves los indígenas de la selva con sus trajes de diferentes colores, simples, ¿no? Y esa forma de hablar de ellos, porque ellos tienen un dialecto también, los indígenas de la selva tienen un dialecto muy diferente a los indígenas de la sierra, porque los indígenas de la selva son indios, y la típica gente de la sierra de Perú son serranos. Nosotros le decimos serranos porque se visten de diferente forma que los típicos indígenas de la selva de Perú. Son completamente diferentes sus vestiduras y las cosas que ellos hacen. Los serranos de la sierra de Perú se visten como más abrigado porque lógicamente viven en la sierra donde hay mucho frío. Y como que tienen muchas faldas de muchos colores y usan muchas blusas de diferentes colores, bonita, con unos gorros, usan unos zapatos con tiras hasta la rodilla y pues mayormente esa gente se dedica a cultivar la tierra, ¿no? A sembrar papa, de todas las variedades de papa que hay en la sierra, a sembrar todos esos productos que son de la sierra, o sea, la quinoa, la kiwicha, esos productos, la papa de diferentes colores, mucha cosecha de papa, de maíz, mucha cosecha de maíz. En cambio, los indígenas de la selva son los indígenas que no siembran prácticamente, porque ellos solamente no que se dedican a la tierra, porque ellos comen pescado del río, ellos comen plátano de los árboles, mango, frutas que crecen en la selva y no tienen que cultivar ninguna tierra. Entonces, eso es lo que extraño, los paisajes de Perú, sus montañas, su gente. De Lima extraño su laberinto, la gente criolla, la gente pícara, la gente... los chistes peruanos, ¿no? La gente, el criollismo que hay en Perú. El huayno, la música, ¿no? La música de las 3 diferentes regiones en Perú. Eso es lo que uno extraña. Pues muchas gracias por hablarnos de Perú y ayudarnos a conocer un poco más de Perú. Pues para mi análisis me gustaría resumir algunas cosas que hablamos durante la entrevista. Me di cuenta que ella hablaba mucho de la comida de Perú y de la cultura de Perú. Específicamente habló del proceso de cómo hacer pollo saltado que se hace con salsa soya, que ellos llaman sillao, y también habló del proceso de cómo hacer ceviche. Ella mencionó las diferentes culturas que hay en las diferentes regiones de Perú. Por la costa es donde tienen todas las comidas reconocidas de Perú, y alejado en la selva y en la sierra están los tribus indígenas que comen comida diferente y usan ropa diferente.
Ella mencionó las 3 regiones que hay en Perú. En la clase aprendimos que Perú tiene más climas que cualquier otro país. Yo creo que dijimos que tienen 28 de las 33 climas del mundo. En resumen, ella mencionó que el ser peruano es una mezcla de alegría, de colores, de diversidad, de historia, de criollo, de comida y de tradición. Gracias.